cuál es el ordenador mejor que para esto que tengo. Yo siempre digo que los que manejan los ordenadores más potentes de hoy son los que van a manejar también los ordenadores más potentes del futuro. Porque, claro, pensar que puedes hacer un salto del cero a la nada, es decir, y ahí caemos otra vez en lo que decíamos al principio, generar un entorno. Porque, claro, hay cosas que nosotros ahora no registramos. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando hice las milicias en la granja, pues veníamos con el 600 por la carretera y subíamos las 7 revueltas de Navacerrada, ¿no? Y el 600 pues se paraba en la segunda, tomabas un cigarro y después explicabas el lunes dónde habías parado, te fardabas, ¿no? Un poco que me he parado ahí y tal. Y discutías cuando cogías un coche si tiene la refrigeración por aceite, por aire, agua, en fin. Pero ahora, por ejemplo, tú te vas, como me ocurre a mí cuando el periodo que fui mucho a JPL, pues llegabas al aeropuerto a Los Ángeles, habías alquilado un coche, o vas a Italia, coges un coche, tú te sientas allá al volante, ni te preocupas cuál es la refrigeración que lleva, no te enteras de lo que está panel pasando está afuera. Unificado, digamos, ahí se ha observado un fenómeno que no se ha llegado aún asintóticamente a él por intereses económicos, que es la convergencia del software y el hardware. Porque una vez que están integrados, yo tengo un panel donde me dice, y eso... Los ordenadores a bordo, ¿no? Estos que se arrojo, y yo no me preocupo de que si la refrigeración o del manejo, o sea, simplemente veo el panel y bueno, y eso es una interacción. Pero eso quizás no está un poquito fomentando que seamos cada vez más vagos, que queramos que todo sea automático, que no lo hagan todo. Es cierto, pero también es cierto que surgen otras obligaciones. Es decir, yo creo que es decir, a mí creo que me ha resuelto el problema, hombre, hasta que se descubrieron, hasta que se utilizaron de manera frecuente las máquinas excavadoras, había muchas hernias, porque la gente tenía que cargar con pesos, pero ahora ya no hay tantas hernias por culpa de que ya las máquinas cargan con el peso. A mí me parece que eso es un proceso que no me tenga que preocupar del peso, esto me preocuparé de otra cosa. Es decir, yo creo que es que arreglas la ventaja de la evolución y todo lo es que resuelves algo, pero te aparecen 1000 problemas. Y yo creo que eso es lo bueno, es decir, yo no creo que se resuelva. Y yo creo que lo fundamental, y eso sí echo de menos en primero de carrera, y esto tendrán que plantearse a nivel estatal y la sociedad, es que a mí no me preocupa que un alumno en primero sepa mucho o poco. A mí lo que me preocupa es que no tenga disciplina de razonamiento, porque el que sepa más cosas de esto y tal, a mí lo que me interesa es que sepa razonar, que sepa tener un sentido crítico, porque si no tienes un sentido crítico, o sea, bueno, pues lo que te digan y fíjate que aún teniendo sentido crítico, pues no registra muchas cosas, bueno, porque tampoco tenemos por qué registrar todo. Claro. En el sentido que además yo creo que periódicamente el cerebro tendría que tener un backup, ¿no? O sea, porque a veces tenemos tanta información que yo creo que es tan malo el tener toda la información como no tener nada. Un término medio, ¿no? Creo que lo positivo es no tener nada porque estimula que la imaginación. Bueno. para conseguir que la información no valga esto tomado con sus en su contexto, entre comillas. Entre comillas. Nada, sí que es verdad que muchas veces tampoco se nos permite ese sentido crítico, porque yo recuerdo, por ejemplo, el primer año de carrera, que es verdad que sí que había profesores que igual les comentabas algo, les preguntabas, pero ¿y por qué? ¿Por qué? No lo veo, yo lo vería más así, ¿por qué tal? Esto es así y así te lo comes. Sí que es verdad que también tal, pero es verdad que igual no hay profesores tan abiertos de mente en ese sentido que sí que les parezca bien. Igual el problema, eso puede ser, pero yo creo que hay otro problema que es más básico que a mí me preocupa, es que de la enseñanza media han desaparecido la filosofía, por ejemplo, ha desaparecido el latín. El latín, yo di 2 años, latín, que es el origen de nuestra lengua, con lo cual creo que es bueno conocer nuestros orígenes. Sí. Ahora que se habla tanto de conocer nuestros orígenes, no estudiamos el origen de la lengua. Es decir, es una paradoja que hay, porque te ayuda a razonar, el latín te ayuda a construir, a razonar, te ayuda a entender palabras científicas que se usan para la nomenclatura de los animales, por ejemplo.
Biología, sin duda. Sí, en biología. Es decir, yo creo que se habla mucho de los orígenes, bueno, pero estamos olvidando y los orígenes del razonamiento, que es la lógica. Con lo que nos comunicamos, ¿no? Claro. Es decir, y yo creo que eso se está olvidando y se dan los recetarios clásicos. Pero claro, el recetario, pues es una receta. O sea, no vamos a volver al Guiñano, pero bueno. Conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. Quería comentarte también, Luis, mira, en el sentido que hablábamos ahora con Sadi de que es cierto, una excavadora, por ejemplo, pues también te hace cómodo, ¿no? Pero te facilita y de alguna forma la salud también tal. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención de estos avances tecnológicos es en el plano de los videojuegos, que habías escrito también algo en el blog, pero sobre todo... Yo lo he escrito, o sea, lo han escrito otros que mandé. Eso. Pero sí, pero esa es la idea de que el videojuego es un elemento cultural. Eso es. Y de evolución, y de razonar. Eso es. Y ya no solo en el sentido de que te aporte todo eso, de que de alguna forma, por ejemplo, en un videojuego puedas viajar a otro país, conocer la cultura, etcétera, sino también el hecho de que se está evolucionando mucho en el sentido de ponerte un casco en la cabeza y a través de distintos electrodos en el cerebro hacerte como de alguna forma sentir unas cosas o sentir otras y tal. Y en ese sentido también se evoluciona y también es un aspecto que a mí me llama muchísimo la atención, el hecho de que la gente se ponga un casco y pueda tener un viaje por el espacio desde la Tierra hasta Júpiter o algo así. En ese sentido tiene ventajas. Hombre, eso, la ventaja que tiene es que seguro que estimula la imaginación. Claro. Eso es, vamos a ver, eso yo veo el aspecto de que cuanto más sensaciones tenga uno, más posibilidades de reaccionar, de asociar y de disfrutar de ello. Ahora, el problema viene cuando tú confundes eso con la realidad. Porque a veces ya hemos asistido a Matrix, que no se sabe qué es la realidad, quién es el real, o los unos. Y me parece que había una película, creo, de Amenábar, me parece que era, ¿no? De los unos y los otros, o algo así. Los otros. Sí, los otros, sí. Los otros, que no se sabía quiénes eran los unos y los otros. Bueno. O sea, quiero decir, esa confusión de mundos creo que puede ser, pero yo creo que por eso precisamente es bueno la disciplina de razonamiento y todo lo que sea estimular la imaginación, yo me parece altamente beneficioso. Ahora, que en su justa medida, ¿verdad? Claro, en su justa medida, porque también ahora estamos cayendo en toda una especie de palabrería, llamamos una farsa. Por ejemplo, yo he escuchado decir que el esfuerzo, no hay la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. Esa no la hay. Y ahora cuando dices a los alumnos que tienen que hacer ejercicios en casa, antes se decía tienes que hacer codos. Ahora tienes que decir, tienes que ejercitar la componente repetitiva de la enseñanza. Madre mía. Lo cual creo que... En fin. Es un adorno, ¿no? Es el esfuerzo. Es un adorno. Y creo que a he escuchado un término que me contaban el otro día, que al recreo le quieren llamar segmento de ocio. Madre mía. Madre mía. Sí, es unas cosas de estas muy curiosas. Qué curioso. Bueno, y esta entrevista la vamos a llevar, ¿cómo la llamamos? Conferencia de cerebros, ¿no? Tampoco. La verdad que sí. Con una persona además tan importante, pues No, bueno, habrá que muchas cuidarlo. gracias a vosotros. Pues la verdad que sí, sin duda Muchas un privilegio tener aquí a Luis con nosotros. Bueno, Luis, ¿algo que te apetezca comentarle a nuestros oyentes? ¿Algún mensaje que les quieras lanzar desde aquí? Siempre digo que en este momento estamos viviendo la época de un tipo especial de cloroformo, que es que cuando tú vas a un sitio a proponer algo o sugerir algo, siempre te lanzan el spray de la crisis, o sea, y te dejan paralizado. La excusa, ¿no? Sí, la excusa, hay crisis. Y entonces empiezo por decir que el primero que dice ese es el que tiene la crisis en su mente, o sea, es lo primero. Segundo, yo creo que este periodo, a mi entender, para mí es un renacimiento. Me ha gustado leer mucho sobre el renacimiento
sobre todo la atmósfera de Florencia, en la época aquella tan preciosa. Y bueno, era un periodo de convulsiones sociales y políticas, es decir, que aquello no era algo bucólico y pastoril, ¿no? Era un sitio donde había palos y, bueno, basta ver Cosimo el Vecchio, el viejo, si vais allá, que tiene su casa el cuadro, creo que la adoración de los Reyes Magos, muy bonito, pues se tapió la casa con unos muros para que no le vieran por dentro. O sea, ocultar esa belleza, ¿no? Sí, pero su casa... Entonces, pero fíjate todo el desarrollo de artístico que ha habido. Y ahora si lo veis con una cierta perspectiva, no del